siento que hoy Dios trae un mensaje, como siempre que a mí me gusta predicar, tengo la oportunidad de predicar, me encanta predicar desde las cicatrices de batalla y compartir, abrir mi corazón de cómo Dios ha tratado en mi vida y lo que Él me ha enseñado a mí en esa relación personal. Y tomen por favor lo que ustedes consideren, pero cuando a mí Dios me conquistó, cuando Jesús me conquistó de una manera muy especial. Me tacleó de tal manera que yo lo único que quería era entregar mi vida total a Él. Me la pasaba en las madrugadas, en los primeros meses que yo conocí a Jesús. Fue tanto lo que Él me dio en mi corazón, porque yo venía de un momento de depresión, venía de ganas de morir, venía de muchísimo resentimiento, venía una situación muy complicada de intento de suicidio. Y de pronto Dios me conquista y me trae, si lo tuviera que describir en una sola frase, a esta etapa de mi vida en donde yo digo, por una eternidad, en donde digo que soy la mujer más dichosa sobre la faz de la tierra. Pero la más, sobre la faz de la tierra. Y cuando yo conocí a Jesús, yo desgarraba mi corazón en la madrugada. Tuve pastores que me enseñaron el valor de la intimidad, que me lo enseñaron con el ejemplo y yo desgarraba mi corazón en la madrugada para entender qué era lo que Dios quería de mi vida. Me tacleó de tal manera que yo ya no quería nada, yo ya no quería una vida profesional, yo ya no quería hacer mi tesis, en ese entonces tenía que hacer mi tesis, yo no quería nada, yo decía, Señor, yo solamente quiero servirte a ti, ¿no? Y Dios sabía mi corazón. Y a mí siempre me ha gustado hablar en público, creo. Y cuando Dios me conquistó y entendí, ¿no? Entendí lo de la Gran Comisión y escuché lo de la Gran Comisión, yo decía, Señor, yo quiero ir a las naciones. Y pues ya está, somos un gran equipo. A mí me gusta hablar en público y tú eres Dios, pues ya está, pues mándame de una a las naciones, ¿no? ¿Qué esperamos? Y ahí fue cuando tuve uno de los más grandes encuentros con el Espíritu Santo, porque en la intimidad, en la madrugada, Él me dijo, Erika, yo no quiero que tú hagas esto de la Gran Comisión porque crees que es más fácil de lo que te enfrenta en la vida profesional. Cuando tú estés envuelta en todos los sentidos en la Gran Comisión, quiero que lo hagas porque entendiste lo que es el valor de un alma para mí. Porque entendiste lo que es estar en mis planes, el hacer mi voluntad. Y empecé un proceso de quebrantamiento por Dios, en el que literalmente todos los sueños que yo tenía, Él me decía, no, vamos a hacer esto. Entre esos sueños, como platiqué en la prédica anterior de íntimos de Dios, fue traerme a la Ciudad de México con un plan, viviendo una aventura con Él, viviendo muchos milagros con Él. Y en medio de esa situación, yo recuerdo perfectamente bien cuando yo entendí qué era lo que Dios me estaba diciendo. Yo le dije, Señor, yo no sé a dónde me vas a llevar, yo no sé qué puerta profesional me vas a abrir. Lo único que sí te pido es que a donde sea que me lleves, sea para llegar a esas almas que otras personas no se han atrevido a llegar. Quiero que me lleves a esos lugares donde hay personas que quizá no han escuchado de tu palabra por estar envueltas en otras situaciones. Quiero que me lleves con esos líderes, quiero que me lleves a los rincones donde nadie se atreve a entrar. Y Dios escuchó tanto mi corazón que cuando me abrió la primera oportunidad laboral, yo tenía completamente claro que quería conquistar a alguien. Y esa situación laboral, la verdad es que no fue de las mejores experiencias que yo haya tenido, ¿no? Contaba claramente en la mañana, mi primer salario era de 7,000 pesos y yo vivía aquí sola, pagaba 3,500 pesos de renta, todo lo demás pues era para
para vivir. Y la verdad es que vivía yo muy dichosa, pese a todo. Pero estuve a punto de tirar la toalla muchas veces porque técnicamente hablando siento que a mí Dios me ha puesto muchos retos en mi vida profesional. Pero cada día, durante ese primer trabajo, durante un año, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana porque para que me diera tiempo, yo oraba, pasaba tiempo y lo único que le decía era, Señor, llévame con esa persona que tú te quieres encontrar. Y después de un tiempo de oración, un día, así sin yo esperarlo, estaba yo en las copiadoras en un pasillo aislado y me encuentro a una joven hermosa y maravillosa que es una gran amiga. Y al saludarla le pregunté cómo estaba y me dijo, bien. Y me dijo, no, la verdad no estoy bien, Erika. Y la única pregunta que yo tengo para ti es, ¿por qué tú siempre estás feliz? O sea, yo estoy pasando una situación ahora que siento que me quiero morir y yo no entiendo por qué es que tú siempre estás feliz. Y estaba molesta, por cierto, por eso. Y ahí en las copiadoras esencialmente le hablé del amor de Jesús y sabía que era el corazón que Dios quería conquistar. Ella nunca había escuchado el amor de Jesús, había escuchado de otras religiones, estaba completamente negada a creer en algo, pero Dios la enamoró de tal manera que hoy toda su familia está yendo a la iglesia. Me acuerdo mucho, y lo cuento porque sé que si me está viendo, sé que me autorizaría a contar esto, pero nunca voy a olvidar el día de los bautizos, cuando ella se bautizó. Ya estaba planeado y el pastor llama a ese llamado de pues aquí hay agua, ¿qué impide que seas bautizado? Y su mamá sale de entre el público y con todo y ropa se mete y dice, yo quiero ser bautizada porque creo en Jesús. Y hoy tenemos una generación de una familia hermosa, maravillosa. Dios está haciendo grandes cosas con ella. Hoy está influenciando a muchos niveles profesionales. Hace poco también tuve la oportunidad de conocer a una persona que la encontré en una reunión de una de las cámaras de comercio más grandes en el país y la conocí allí, preciosa. Ella me decía, estoy tomando una nueva posición, estoy muy nerviosa, no sé qué hacer, no sé cómo desenvolverme. Y yo le dije, mira, yo estoy en la misma situación que tú, pero nos hicimos amigas y un día sentí en mi corazón invitarla a cenar, la invité a cenar, le regalé un anillo como estos los que cargo en mi dedo y le dije, solamente quiero que sepas que este anillo, quiero que te recuerde que todo lo que tú vayas a hacer en tu vida profesional, a los lugares donde tú vayas a ir, Dios va contigo y Él es el que te va a abrir la puerta. Y creo plenamente, siempre que hablo con ella, siempre me dice, Erika, nunca olvido. Cada reunión que tengo, nunca olvido, siempre recuerdo, siempre veo mi anillo de que Dios está conmigo. Y creo particularmente, amada familia, que tenemos que entender particularmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y si me ponen Lucas 16, por favor, en la pantalla, quiero contarte uno de los pasajes que para mí ha transformado mi vida, me voló los sesos de la cabeza, como ustedes no tienen una idea. Pero este pasaje lo recibí en una intimidad con Dios, cuando yo le decía a Dios, yo vengo a tu intimidad y yo no entiendo cómo orar. O sea, yo me sentía mal, ¿verdad? Porque decía, Señor, o sea, yo no entiendo cómo orar. A veces siento que soy muy egoísta con mis oraciones. Y yo le decía, yo quiero orar como tú quieres que yo ore, hasta en eso quiero rendirme a ti. Y llegó Lucas 16 a mi vida en un momento muy especial. Y te quiero contar un poquito, parafrasear la historia, pero Jesús aquí le cuenta a sus discípulos y estaban los fariseos escuchando intencionalmente, y Jesús también intencionalmente estaba haciendo que ellos escucharan. Y empieza a hablar, este pasaje nos define qué es la riqueza. Y oro, familia, por favor, estúdienselo en casa las veces que sean necesarias.
Y entra en una parábola que a mí me llama mucho la atención, en una historia que a mí me llama mucho la atención, pero es la de un mayordomo que tiene a su amo y administra los negocios de su amo y le roba a su amo. El amo se da cuenta y decide despedirlo. Así que le dice, quiero que cierres todos tus pendientes porque estás despedido. Y esta persona, este administrador, se queda en shock porque dice, yo no sé qué hacer, yo no sé trabajar en otra cosa que no sea esto que estaba haciendo con mi amo. Tengo vergüenza, pero ya sé qué es lo que voy a hacer. Y decide llamar a todos los deudores de su amo y perdonarles la deuda que tenían, ¿no? Empieza uno por uno, ¿y tú cuánto le debes a mi amo? 100, pues bueno, tu deuda se reduce a 50. Y él lo hizo con la intención astuta de que todos ellos se convirtieran en su amigo. Si tú estudias muy bien el pasaje, en realidad es que para poder haber hecho esto, él tuvo que haber tenido el consentimiento de su amo. Y su amo dijo sí. Y no es que el amo haya aprobado su acción, ni su corazón, pero sí se quedó admirado por la astucia y el plan de este hombre, porque él decía, si yo gano amigos aquí, si yo perdono la deuda, voy a ganar amigos. Y eso es muy impresionante porque Jesús remata, y si me ponen el versículo 9, por favor, en pantalla, Jesús le muestra a sus discípulos y dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. El siguiente. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y aquí hay algo que está impresionante y es la definición para Jesús de riqueza. Aquí literalmente lo que Jesús hace es cuantificar, poner en una escala cuantitativa lo que se entiende por riqueza, y en el pasaje explícitamente dice, aquello que es el dinero es lo más bajo. Riquezas mundanas, riquezas materiales es lo más bajo. Pero yo quiero llevarlos a ustedes a un nivel en donde comprendan que las verdaderas riquezas son aquellas riquezas del cielo, pero además que comprendas que yo como padre te quiero confiar esas verdaderas riquezas del cielo. Un amigo muy amado en Cristo me enseñó una definición que me hizo ver este pasaje de otra magnitud. Lo que esencialmente Jesús nos está diciendo aquí es que el dinero es el peor amo, pero es el mejor esclavo para servir al reino. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuando con esto y regresando a la historia que yo te quiero contar, cuando Dios me dijo, Erika, tú tienes que entender lo que es el precio de un alma para mí, me puso muchos retos enfrente que hoy agradezco con todo mi corazón. Uno de ellos fue en una ocasión que hicieron el pastor, mi pastor de Salina Cruz, hizo una campaña evangelística donde habían, no sé, 100 invitados quizá, y yo soñé esa noche. Con que yo predicaba allá en Oaxaca y al siguiente día me llama el pastor y me dice, Erika, estamos haciendo una campaña y yo quiero que tú vengas a predicar, es lo que siento en mi corazón que Dios me ha estado diciendo. Yo le dije, pastor, no se preocupe, Dios ya me lo dijo y hasta ya tengo el tema y la prédica. Esa fue mi primer prédica en público. Y cuando yo llegué, vi toda la audiencia, estaba yo súper emocionada porque sabía que esto venía de Dios, lo había soñado, tenía que venir de Dios y yo esperaba una cosecha increíblemente grande. Y cuando llamo
al altar, porque fue evangelístico totalmente, de personas que no conocían a Jesús. Y cuando llamo al altar, solamente una joven se acerca a orar por ella. Y cuando yo me estaba acercando a orar por ella, mi corazón estaba quebrantado. Yo le decía, Señor, pero si yo soñé con esto, eras tú hablándome, no hay manera. Y me dijo, Erika, yo te dije que te iba a enseñar el precio de un alma. Y si yo quiero hacer un evento para 10,000 y solamente salvar a uno, ese es mi problema. Yo quiero hacerte entender que soy capaz de mover todos los recursos, el cielo y la tierra, para alcanzar a un alma. Y cuando yo entendí esto, amada familia, comprendí, algo revolucionó en mi cabeza. Algo revolucionó en mi cabeza y mis oraciones comenzaron a ser completamente diferentes en la intimidad. Para ser completamente honesta, desde ese hecho, mis situaciones personales las voy orando. Antes las oraba en el transporte público, ahora las oro, gracias a Dios, ¿no? Cuando voy camino al trabajo. Pero cuando yo paso tiempo de intimidad con Dios, quiero entender cuál es el sueño que hay en su corazón, cuál es ese plan que Él tiene en su corazón. Y cuando tuve la oportunidad en una ocasión de orar, estaba llorando en la madrugada y yo sentí algo en mi corazón por ir a visitar a mi familia a Los Ángeles, pero yo no tenía los recursos en este momento. Yo sentía que mi familia me necesitaba. Y cuando yo estaba orando, yo le dije, Señor, yo quiero ir con mi familia y hablarles de ti, quiero tenerlos congregados en una mesa y darles palabra tuya y predicar corazón a corazón con ellos. Así que en ese momento sentí que en mi corazón Dios me había dicho, hija, ese también es mi plan. Y le dije, yo no tengo recursos. Y me dijo, ¿y qué importa el precio cuando yo pago? Así que yo obedecí, era diciembre, ustedes saben, los boletos bien caros, pasé la tarjeta y yo me fui solamente enfocada en lo que Dios quería hacer allá con ellos. Estábamos en la mesa el 24, llegué una semana antes, cada día me levantaba en la madrugada, hice palabras proféticas muy específicas y en la cena de Navidad, cuando estaba toda mi familia reunida, porque además habían reunido porque yo iba de visita especial, en ese momento me dijo el Señor, Erika, revuelve las tarjetas. Y yo, no, me estás bromeando, ¿verdad? Me dijo, Erika, solo quiero que revuelvas las tarjetas. Y yo, pero si yo había hecho palabras, Erika, quiero que revuelvas las tarjetas y confíes en mí. Revolví las tarjetas y les dije, bueno, agarren una, este es el regalo que yo traigo para ustedes. Y empezaron a agarrar, y cuando empezaron a leer las tarjetas, yo nada más, me di cuenta lo equivocada que yo estaba. No, era muy alineado con lo que había planeado, con lo que yo había sentido en mi corazón y justamente la palabra que yo había dado para cada uno de ellos, ellos habían tomado la que les correspondía. Pero a mí me impresionó muchísimo ese actuar de Dios y ellos leyeron la tarjeta y se quedaron tan impresionados, empezaron a llorar y de pronto mi tío y mi tía se paran y me dicen, hija, hace mucho que dejamos a Jesús. Tú no sabes, pero tu tío era predicador en la radio y sus programas llegaban a Guatemala, llegaban a Belice y hoy no sabes cuántos años he llevado orando para que tu tío vuelva a levantarse como ese hombre de Dios. Al siguiente día estábamos en la iglesia todos adorando y cuando yo regresé, que era momento de pagar la tarjeta, amada familia, en mi cuenta no tenía yo ninguna deuda. Inmediatamente llamé al banco y les dije, aquí hay un error, yo hice una compra de un vuelo y me dijeron, sí, pero está pagada. Y yo, pero es que no, eso no puede ser posible. Me dijeron, yo no sé, señorita, si usted quiere, hable con la aerolínea y lo único que yo le puedo decir es que la tarjeta está pagada.
hablar a la aerolínea y me dijeron, no, no sé de qué me está hablando, yo solo sé que usted pagó con una tarjeta y conmigo no tiene ningún adeudo. ¿Sabes por qué, familia? Porque Dios es capaz de mover los cielos y la tierra por darle un encuentro de amor a sus hijos. Él está ardiente y anhelante de poder encontrarse en amor con ellos. Y cuando yo regresé, recuerdo también que creo que Dios obra de diferentes maneras. Y cuando yo regresé, Dios me enseñó esto y me dijo, Erika, cuando yo te envío, cuando se tratan de mis hijos, tú no tienes por qué preocuparte por los recursos. Y entendí y aprendí que la oración desde el cielo es entender qué es lo que quiere el corazón de Dios y que las oraciones desde el cielo es decirle, Señor, ¿cuál es el plan y cómo lo vamos a ejecutar? ¿Y cuál es mi papel en medio de todo esto? Y al poco tiempo recibo una llamada y porque yo venía orando, después de eso entré en un momento de oración en donde yo le decía, Señor, llévame a esos líderes de empresas, de grandes empresas, que por estar escondidos en un escritorio no quieren escuchar de Jesús. Y Él respondió a esa oración a través de un amigo que da charlas de liderazgo y otras dentro de grandes empresas. Y me habla y me dice, Erika, yo lo acababa de conocer, por cierto, yo no tenía mucha relación con él. Lo conocí, tuve un momento de interacción con él, le platiqué lo que Dios había hecho en mi vida. Y me dijo, Erika, quiero que sepas que yo estoy dando pláticas dentro de Coca-Cola. Y las pláticas eran muy reducidas, exclusivamente para determinados equipos, eran grupos reducidos. Pero esto ha tenido tanto éxito, todo es conforme a valores bíblicos, y esto ha tenido tanto éxito que ahora me pidieron darlo para una plática para los líderes a nivel nacional y va a ser una audiencia grande y yo siento en mi corazón de parte de Dios que tú tienes que ir a dar esa plática. Y yo estaba muy nerviosa, porque para mí, yo dije, Dios, que me encanta predicar dentro de tu iglesia, hablamos el mismo idioma, pero ¿cómo les predicas? Allá afuera. Pero yo quería aprenderlo. Así que, bueno, fui a dar esa plática, estuvo sumamente increíble lo que Dios hizo allí. Todo fue completamente bíblico y con bases bíblicas, pero estando allí yo le dije, Dios, yo no me voy aquí sin el alma que tú quieres conquistar directamente. Así que mis ojos se posaron en una persona, fui, me acerqué y le dije específicamente estas palabras. Y le dije, siento de parte de Dios decirte que Él honra tu corazón humilde. Tú has recibido muchas ofensas desde el lugar donde tú estás, pero te has mantenido callado. Y Dios honra ese corazón. Y Él va a hacer algo y va a comenzar a mover las piezas. Y Él se pone a llorar, a llorar, a llorar. Y bueno, tuvo un encuentro con Jesús allí. Y eso llegó a mi vida pidiéndolo en intimidad, pero sin buscarlo intencionalmente hacia afuera. Lo tomé como un regalo de Dios. Y hay muchas historias que me gustaría contarte, pero sabes, amada familia, algo que me sorprende mucho este pasaje en el que Jesús nos explica la diferencia de las riquezas y que esencialmente nos está diciendo, esa amada iglesia, yo sueño con una iglesia que tiene claras sus prioridades. Yo sueño con una iglesia que a lo que es riqueza le llama riqueza y a lo que es mundano le llama mundano. Y en medio de esta situación quiero contarte también, en una ocasión tuve la oportunidad también de orar por una amiga mía que me dijo, Erika, yo quiero en verdad pedirte apoyo en oración,
porque yo trabajo para una televisora, MTV me parece, y me gusta lo que hago, pero me siento vacía, porque yo quiero hacer esto para una televisora cristiana. Entramos en un plan de oración y a los meses, me habla y me dice: Erika, acabo de ser contratada por una televisora cristiana que tiene presencia en Estados Unidos y en México. Y estoy muy contenta, le fue muy bien, fue un crecimiento en todos los sentidos. Y a los 15 días de esa contratación me hablan y me dicen: Erika, vamos a abrir un nuevo programa de jóvenes mujeres que aman a Jesús con todo su corazón y que están influenciando desde las áreas donde están. Así que la primera persona en la que pensé fue en ti, y al poco tiempo tenía yo a la televisora en casa grabando mi historia, que particularmente en Estados Unidos me mandaron el récord, la visualización en Estados Unidos y la influencia y las llamadas y la necesidad de Dios, porque después de cada programa reciben llamadas para recibir oración, para pedir oración. Y me llamaron sobre todo el éxito que había tenido el programa. Yo decía: wow, Dios, esto solamente tú. Pero aquí la clave, amada familia, es entender en dónde está nuestro corazón. Cuando Dios habla en su palabra que nosotros debemos estar enfocados en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y lamento decirte, pero nosotros no seguimos a Jesús para tener un Dios que satisfaga nuestras necesidades. Nosotros vamos muchísimo más allá. Nosotros seguimos a Jesús para ejecutar del plan de Dios en esta tierra y alcanzar almas para la eternidad. Dios quiere de nosotros que seamos inversionistas, que inviertan en sus sueños, que van a tener un eco en la eternidad. Cuando dejemos este mundo, y lo que Dios dice en ese pasaje, cuando sus riquezas se acaben, les darán la bienvenida en las moradas celestiales. Se refiere a que cuando tú dejes este mundo, lo que tú vas a tener es aquellas almas que Dios conquistó gracias a ti, que Dios abrazó gracias a ti. Y otra historia que quiero contarte, que para mí transformó profundamente mi corazón. Nunca voy a olvidar ese día. Estábamos en época de pandemia y yo solamente quería transformar la vida de uno. Empecé un plan con mi familia para ir a dejar despensas, y cuando yo entregaba cada despensa a las personas de avanzada edad, yo le decía: Señor, solamente llévame a ese uno, solamente llévame a ese uno. Llegué a la casa de una señora que me dijo: ¿tú por qué me vienes a dejar la despensa? Y sentí decirle: estoy aquí de parte de Dios. Y me dijo: si estás aquí de parte de Dios, entonces yo quiero que vengas a orar por mi hija, que estaba en un estado muy delicado de salud por un diagnóstico de cáncer. Entré y oré por ella, platiqué con ella y me dijo: yo no quiero saber nada de Dios. Y entré en una conversación más profunda con ella y me dijo: ¿cómo es que tú quieres que yo crea en Dios si estoy aquí acostada y no tengo dinero para pagar la cirugía para yo poder continuar con mi tratamiento? Y entendí que Dios me había llevado a ese uno. Así que le dije: Dios ha respondido a tus oraciones y yo voy a pagar por tu operación. En ese momento ella se pone a llorar y me dice: Erika, yo amaba a Dios como tú no tienes una idea. Pero cosas pasaron en la vida, tomé malas decisiones, culpé a Dios por mucho tiempo y me negaba a regresar porque creía que Dios no quería nada conmigo.
Y hoy, en el fondo de mi corazón, si yo dejo esta tierra, lo único que quiero es que mis hijos conozcan a Jesús. Se operó, pudo continuar con 3 años de calidad de vida y durante esos 3 años estudió la Biblia con sus hijos. Hoy ya no está con nosotros. Pero no puedo explicarte lo que se siente saber que dejaste una generación que ama a Jesús. No puedo explicarte lo que se siente entender que alguien que estaba avergonzada ante Dios iba a poder entrar a las moradas celestiales completamente, con los brazos abiertos, sabiendo que Dios la amaba con todo el corazón. Tengo muchas historias. Yo soy de las personas que si he viajado gratis. Teniendo el dinero para hacerlo, gracias a Dios, pero cuando le digo a Dios, Dios, yo quiero hacer este viaje por ir a salvar esa alma, las cosas empiezan a mover y de pronto soy ganadora de una rifa. No te quiero contar lo que se siente saber eso. No te quiero contar lo que se siente saber eso. ¿Sabes? Mis triunfos profesionales, que mira qué retos han sido muchísimos. Cuando yo empecé a entrar en el sector en el que estoy, a mí se me hizo un sector muy complicado. Yo venía del sector financiero, del sector bancario. Había alcanzado cierto prestigio allí y de pronto Dios me manda a moverme a este nuevo sector. Familia, yo quería tirar la toalla. O sea, a mí se me hizo complejo. Yo era nueva en el sector y aparte estaba yo con compañeros que tenían más de 10 años de experiencia allí y yo me sentía tan avergonzada por no poder aportar algo técnicamente hablando. Y no sé si a alguien le ha pasado eso, que tú quieres tirar la toalla porque en verdad sientes que no puedes. Yo te abro mi corazón, a mí me ha pasado muchas veces. Sí. Y, ¿sabes? Estando allí en esa empresa, yo quería tirar la toalla. Yo ya había hablado con mi mamá y le dije, mamita, yo ya no puedo más. Yo no puedo con este reto, aunque sé que Dios me puso aquí. Yo lo único que te pido es que me recibas de vuelta en Oaxaca. Y claro, mi madre, siendo cristiana, buena madre, me dijo, sí, claro, hija. Y de ahí, en ese momento, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, Erika, si tú te vas, las almas que yo quiero alcanzar en esta empresa no van a ser alcanzadas. Y eso me dolió como ustedes no tienen una idea. Y le dije, Señor, yo me quedo sí y solo sí. Sí y solo sí. Tú me enseñas todo lo que tengo que saber técnicamente hablando y me abres las puertas y cumples tu promesa que vamos a enamorar a esas almas. Y en ese trayecto tuve la oportunidad de cambiarme de casa. Cuando yo estaba buscando casa, lo único que yo le dije a Dios, Dios, solo te pido que sea una vista increíble. Una vista con la que yo me conecto con Dios a través de la naturaleza y le dije, solo quiero una vista que sea increíble porque yo quiero abrir mi hogar para todos aquellos que no te conocen y servirles la mesa y que ellos tengan un encuentro contigo y no me importa el precio que tenga que pagar. Y llegué a una casa que es donde estoy ahora y fue un gran milagro de Dios. Luego les contaré esa parte, pero la parte a la que yo quiero llegar es que cuando ya estaba yo habitando ese hogar, le dije, Señor, estoy lista, vamos a recibir a quien tú quieras recibir en esta casa. Así que al siguiente día fui a la empresa y Dios puso en mi corazón, soñé esa noche con una chica a la que yo no le hablaba, una colega con la que yo no le hablaba.
No le hablaba en la empresa, no teníamos mucha relación. Y me acerqué a ella y le dije, quiero invitarte a comer a mi casa. Y ella aceptó. Cuando entró a mi casa, vio la vista y se pone a llorar y cae de rodillas en el piso llorando. Y me dice, Erika, yo nunca había hablado con Dios. Pero ayer le dije, Dios, si tú existes, solamente déjame ser amiga de Erika. Y tú llegaste y me invitaste a comer a tu casa y hoy lo único que yo puedo sentir aquí es que Dios está aquí. Platicamos de muchas otras cosas. Dios restauró su corazón. Y tengo muchos testimonios de muchas historias que han pasado al abrir la puerta de mis casas, de mi casa a su casa. Y lo que quiero decirte, amada iglesia, es que tenemos que ser una generación que establezca bien sus prioridades. A mí me duele mucho tener que orar por una iglesia que se active en evangelismo, que se active en la gran comisión. Y me duele mucho porque eso debería ser inherente a nosotros. Eso debería estar ardiendo en nosotros. Yo me siento honrada de orar por esa cosecha. Y la cosecha que Dios quiere darte el día de hoy, entregar en tus manos, es una cosecha que es realmente una cosecha que tiene un valor eterno. Como seguidores de Jesús y como hijos de luz tenemos la responsabilidad de transformar este mundo. Uno de los comentarios bíblicos de Lucas 16, de grandes predicadores, dice literalmente, pone un ejemplo literal y dice, me duele mucho que empresas como Coca-Cola sean más astutas para distribuir esos productos y que la iglesia de Cristo no tenga la misma astucia para distribuir el evangelio. Y lo que quiero llevarte a pensar, amada iglesia, es que donde está tu corazón, allí deben estar tus tesoros, allí está tu tesoro. Quiero llevarte, el Espíritu Santo quiere llevarte a una posición en donde oremos desde el cielo y nuestras oraciones en la intimidad con Dios no estén totalmente volcadas a nuestras necesidades personales y no porque para Dios no sea importante, sino que es tan importante que eso ya está check, que eso ya está hecho, que es tan importante que para eso Él ya está, ya, palomeado. Eso fue palomeado desde que me aceptaste, desde que aceptaste mi sangre. Eso está palomeado desde que morí por ti en la cruz. Pero Él quiere transformarnos, hacer esa iglesia que busca una transformación social. Y déjame decirte, amada iglesia, que la transformación social no se da por multitudes. Uno no cambia federaciones, uno no cambia naciones, uno no cambia instituciones, uno cambia corazón a corazón. Y un corazón va a cambiar a su familia y su familia va a cambiar a su equipo y su equipo va a cambiar a su empresa y después la nación y después el continente y después toda la faz de la tierra. Corazón a corazón. Y lo que Dios demanda de nosotros en ese amor tan profundo que tiene por nosotros es querer confiarnos. La verdadera riqueza, aquella que importa, aquella que arde en su corazón. Que nos desgarremos en la intimidad por esas almas que no le han conocido. Que nos desgarremos en la intimidad por poner a su disposición, por poner a disposición del reino todos los recursos que nosotros tenemos.
No voy a entrar en más detalle, pero hoy tengo la bendición de estar de infiltrada en lugares que yo no imaginé estar, estando completamente consciente del poder y la autoridad que Dios me ha dado para impregnar su amor. Cada vez que entro a un lugar, digo, Señor, que tu presencia sea tal en mi vida, que tu amor sea tal en mi vida, que haya ese reflejo, que haya esa convicción de esa necesidad de ti. Que nos impregnemos tanto del aroma de Jesús, que eso transforme cada corazón con el que tenemos la oportunidad de interactuar. Mira, la primera vez que yo entendí en mi vida esto fue cuando yo estaba orando, porque tenía un problema en los ojos y escuché de la sanidad y yo creía en que Dios ya me había sanado de otras cosas, yo creía en que Dios podía sanarme y tenía un tema muy complejo de astigmatismo y los dolores de cabeza eran muy, muy terribles y yo estaba orando para que Dios me sanara y esa sanidad nunca llegó. Pero un día mi tía vino de Oaxaca y me pidió que la llevara con un oftalmólogo. Y la llevé, la acompañé a su cita, ella estaba allí con él. Yo estaba dentro con ella en la consulta. Y yo usaba lentes en ese entonces. Y el oftalmólogo le dice a mi tía, le dice, ¿sabe? Perdóneme que le diga esto y se lo digo con todo el respeto. Pero yo estaba envuelto en un mar de turbulencia emocional. Pero su sobrina entró por esa puerta y un peso de paz ha caído en mi corazón. Y no sé por qué, hija, quiero decirte que veo que usas lentes, te voy a regalar la operación de tus ojos. Y ahora me invento cada dos veces al año mínimo visitas al oftalmólogo solamente para orar por mi amigo, que hoy es un gran amigo, que cuando lo visité después de la oración, me dijo, Erika, tú nunca me has dicho nada, pero desde que te conozco, desde que entraste en esa puerta con tu tía, tengo una necesidad de buscar a Dios. Me hiciste recordar a mi mamá, la mujer de fe que ella era. Y cuando tú entraste por esa puerta, de alguna manera supe que las oraciones que mi mamá hacía clamando por nosotros, al fin habían sido escuchadas. Y si tú me preguntas, familia, prefiero 1000 veces haber pasado por ese momento de operación a cambio de un alma. Y le agradezco a Dios que no me haya sanado directamente de los ojos. En algún momento en mi historia con Dios pasé un desierto financiero. No sé por qué tengo la necesidad de contarte esto. Fue un desierto financiero de 0 ingresos. Y muchas cosas, y pagar una renta y alimentos. Y en ese desierto financiero entré a la intimidad con Dios como ustedes no tienen una idea. Y la renta llegaba a tocar a la puerta de mi casa. La comida que yo deseaba llegaba a tocar a la puerta de mi casa. Comí en los mejores restaurantes en esa temporada porque me hablaban y me decían, quiero invitarte, tú oraste por mí y yo quiero invitarte a comer porque no tienes idea de lo que sucedió en mi vida desde que oraste por mí. Otros que habían escuchado prédicas que yo había dado en la iglesia empezaron y
Fue una bendición que ustedes no se pueden imaginar. Y allí hice un compromiso corazón a corazón con Dios. Ahí fue cuando le dije: Señor, el pedirte financieramente nunca va a ser un tema de oración entre tú y yo. Nunca. Voy a entrar a la intimidad sabiendo que ese tema siempre ha estado resuelto, porque es lo que me has demostrado en este desierto. Pero voy a entrar a la intimidad a orar por la verdadera riqueza, las almas que tú anhelas. Y cuando todo lo demás venga como consecuencia, voy a extender mi mano para bendecir a todos los que tú me digas. Voy a ser una fuente de bendición en las familias de la tierra. Y no tienes idea lo poderoso que es esa oración. Conocer a Jesús es morir a nosotros mismos. Cuando yo entendí que hacer la voluntad de Dios era decir: renuncio a lo que yo quiero y pongo en mi corazón por corona lo que tú quieres. Agárrate, porque allí es donde el libro de milagros y testimonios se empiezan a escribir. Vivir una vida de milagros tiene que ver con el corazón con el que tú te rindas a Él. Vivir una vida de milagros tiene que ver con que amas lo que Dios ama. Vivir una vida de milagros es simplemente consecuencia de amar las almas que Dios quiere alcanzar, como un día Él te amó a ti. Nunca voy a olvidar aquel matrimonio de pastores que vino a orar por mí a mi casa. Pastores que conocían el amor de un alma. Y el día que yo acepté a Jesús, el pastor me dijo: Erika, yo dejé todo. Y yo estoy consciente que cuando lo dejé todo por venir a orar por ti, vine a orar por una generación que va a conocer a Jesús. Que cuando yo dejé todo con mi familia por darte este encuentro a ti, fue porque estaba consciente que tu entrega iba a ser tanta. Los amo como no tienen una idea. Siguen siendo fiel a Jesús, corazón por corazón. Y esto se trata del corazón, amada iglesia. Para comenzar la historia de una iglesia que conoce el valor, que conoce lo que es invertir en un alma que va a la eternidad.